Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un nuevo video, pero este video va a ser de de comida, ya que como todos sabemos el Perú es muy conocido a nivel mundial por sus ricos platos y sobre todo que tiene gran variedad de comida en sus tres regiones, que son en la costa, en la sierra y en la selva, como vamos a decir ceviche, papa a la huancaína, pachamanca, la pacharasca, entre otros platos que son reconocidos a nivel mundial. No sé si alguna vez ustedes se habrán preguntado cuál será el mejor chicharrón de pollo del Perú. ¿Okay? Si ustedes buscan en Google, automáticamente les va a aparecer muchos restaurantes, en especial creo un restaurante que queda al norte del Perú. Pero yo investigando y probando, por supuesto, la sazón de el que yo creo también que es el mejor chicharrón del pollo del Perú, se encuentra en Ica. Bueno, lo que yo le digo es mi opinión. Además que también soy un poco exquisito para la comida, eso sí lo digo, no un poco, soy recontra exquisito. Claro que cuando se trata de comer en carreta, voy a hacerlo, por supuesto, ¿no? Pero en esta ocasión sí soy bien exquisito. Yo me imagino que muchos de ustedes me van a decir, no, que la tía Veneno de la esquina de mi casa hace mejor chicharrón de pollo o bróster. No, que la señora de la esquina, la de la carreta, cocina mejor. Como les digo, todo es cuestión del paladar de cada uno. Pero esta información yo lo saco de internet. Si ustedes ponen, por ejemplo, el mejor chicharrón de pollo del Perú, van a ver el nombre Las Carnes. Si ustedes entran a TripAdvisor, por ejemplo, van a ver los comentarios ahí. Por ejemplo, un ejemplo de comentario que he visto de una señora, creo que es, que dice: fui a Ica y entré a este restaurante y comí el mejor chicharrón de pollo en mi vida. Otros comentarios que he visto: he comido mejor chicharrón de pollo de el Perú. Como todos sabemos, el pueblo manda. Si el pueblo dice eso es bueno, es que es verdad. Muchas veces nosotros nos dejamos guiar por la publicidad de internet, pero lo mejor y lo más verídico que uno puede hacer es comerlo, probarlo. Ahora también con respecto a la preparación, casi le botan el chicharrón. Casi le botan el chicharrón. Bueno, con respecto a la preparación del chicharrón de pollo, bueno, yo he visto muchas recetas en el internet. Ya, si ustedes ponen en Google receta del chicharrón de pollo peruano, hay algo que sí se me hace un poco raro, y como lo preparan otros restaurantes, que le ponen lo que es el huevo y la harina. Ya, esa es la receta supuestamente del chicharrón de pollo peruano, pero para mí, a mi opinión, creo que no debe ser así, porque eso ya sería como un bróster. Ya, este restaurante que yo les digo que está en el norte del Perú, supuestamente se hace conocer como el mejor restaurante o el mejor restaurante que prepara el chicharrón de pollo. He visto algunos comentarios también de cómo lo preparan. Se dice que él o ese restaurante combina tanto la sazón del chicharrón de pollo con el del bróster. A mi opinión, creo yo, que ya pierde esa esencia del verdadero chicharrón de pollo, porque he podido leer ahí un poquito de cómo se prepara el verdadero chicharrón de pollo. Es sin harina y sin huevo, porque eso ya vendría a ser como un bróster. Porque si ya comenzamos a hablar de lo que es el chicharrón, he tratado de buscar ahí información, quién creó el primer chicharrón en el mundo y todo eso. No lo hay, no hay ese tipo de información, ¿ok? Pero sí hay del primer chicharrón, pero de chancho, ¿ok? Si ustedes ven cómo se prepara un chicharrón de chancho, o los que hayan comido chicharrón de chancho, no lo hacen ni con harina ni con huevo. Entonces, mi deducción es que el verdadero chicharrón de pollo no se prepara con esos ingredientes. Ya sería, como les vuelvo a repetir, un bróster. Ahora,
que si ustedes, vamos a decir, no están de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, simplemente háganmelo saber en la casilla de comentarios y ahí podemos hablar tranquilamente. Bueno, a pesar de que hay bastante gente aquí en este restaurante, la atención ha sido, pero hasta el momento, rápida. Como pueden ver aquí, ya me han traído las cremas, bueno, un poquito de hielito para la gaseosa, ya, pero ahora vamos a ver cuánto tiempo se demoran en traernos el chicharrón. En este momento me encuentro acompañado de mi mamá, creo que han podido ver ahí sus manos moviéndose, pero ella no quiere salir porque me dice que no se ha pintado el cabello, que no está bien maquillada. Bueno, cuestiones de mujer, ya conocemos cómo son las mujeres, ¿no? Uy, chicos, ya llegó el pollito. Uy, ay, ay. A ver, la atención es buena, la chica sí nos está atendiendo muy bien porque ya nos trajeron el pollito. Se demoraron aproximadamente casi como 15 minutos, 18 minutos. Está bien, creo yo, para la cantidad de gente que hay en este restaurante. Yo creo que está excelente. Bueno, acá ya tengo mi pollito. Ya. Lo primero que vamos a degustar o a probar van a ser las cremas. Porque un buen chicharrón de pollo, hasta un pollo a la brasa, si no tiene unas buenas cremas, no pasa nada. A ver, vamos a agarrar. Bueno, la papita sí se ve rica, miren. Sí, primero vamos a comenzar con la mayonesa. En serio, aunque está un poco salada, un poco saladita, el sabor es bueno. Ya, yo siempre he sentido esta mayonesa como si fuera una mayonesa casera, ya, no esas mayonesas tipo ya envasadas, ya que a veces pierden un sabor o tienen un sabor raro. No, sinceramente, a ver, yo le pongo esta mayonesa del 1 al 10 un 7, así, 7, porque la mejor mayonesa que yo he comido es la que yo preparo en la casa. Ahora vamos a probar su mostaza. Bueno, yo me imagino también que la mostaza es ya envasada, o lo comprarán aparte, no creo que la hagan ellos, por supuesto. Bueno, sí es rica la mostaza. Bueno, aunque yo no soy mostacero, soy más mayonesero. Me gusta más la mayonesa, mal pensados. Bueno, sí está rica. Ahora vamos por el ketchup. El ketchup está rico. Muy rico. Me encantó el ketchup, ¿para qué? Ahora quiero que miren esto. El ají. El ají de acá, ¿ok? El ají de acá no es el típico ají de pollería, no. En realidad, no sé cómo llamarle a este tipo de ají, pero vamos a probarlo, ¿ya? Antes de opinar, vamos a probarlo, porque yo hace mucho tiempo que no vengo acá, mucho tiempo. No sé si habrá cambiado su sabor ni nada. A ver. Pica, ¡ay, madre santa! Pica bastante. Parece más que todo un ají parrillero. No de pollo a la brasa. No, más parece un ají parrillero que está muy rico. Sí, está rico. Soy poco de comer aquí, pero sí está rico, en serio. Le pongo a este ají que es preparado acá, porque la mostaza y el ketchup, por supuesto que ellos no lo preparan, pero el ají sí. Le pongo un 8. Sí, un 8. Clavados. Sí, muy bueno.
Otra cosa que también quiero contarle, que en realidad este video no está patrocinado por este restaurante. A mí nadie me está pagando. Simplemente, como les digo, yo soy bien exquisito para la comida y el pollo de acá o el chicharrón de pollo de acá es muy bueno, ¿ok? Ya que como prácticamente recién estoy comenzando, ¿ok? Aquí en YouTube, o sea que por el momento nadie me paga. O sea que soy por el momento un youtuber pobre. Así que, por favor, si quieren que este canal crezca y nos vayamos a diferentes lugares del mundo, ¿sí? Por favor, síganme para traerles más contenido como este. Y ahora vamos a probar lo mejorcito. Ok, el chicharroncito de pollo. Quiero que vean esto. A mi parecer, ok, yo creo que a este pollo no le echan lo que es la harina y el huevo. Para nada, para nada. Lo que ven ahorita es el pellejito que le dejan, pero para nada. Fíjense bien. Está bien frito por lo que veo, ¿sí? Ahora a probarlo. Pura carnecita. ¿Sabes que estoy con hambre? Con su mayonesita, por supuesto. A ver. En serio, que Perú no tiene que envidiarle nada a nadie. En lo que es comida, sinceramente nada. Es por eso que muchos peruanos cuando viajan al extranjero a visitar o a viajar, sufren. Nosotros los peruanos a veces sufrimos porque nuestra comida es única. Lo que más nos orgullece a nosotros los peruanos es la comida, en serio. Y todo el mundo lo sabe. Vas a cualquier país y te dicen, oye, prepárame algo, cocíname algo, ya que tú eres de Perú. Claro, tienen esa idea de que todos los peruanos sabemos cocinar, ¿no? Ya que la comida de acá es muy rica. Pero en serio, miren la carnecita bien frita. Acá está un pedacito de pellejito, a ver. Súper crocante, qué rico. En serio. Recomendado. Recomendado, en serio. Si ustedes vieran cómo la gente se está devorando el pollo, en serio que a mí me da ganas de filmarlos, pero no creo que me permitan que lo filmen como se están comiendo, se están devorando y se chupan los huesos. En serio, es bárbaro, es bárbaro. Una vez me acuerdo que yo vine acá en Navidad, no, en Año Nuevo, ya, Madre Santa, este lugar estaba que reventaba, inclusive para pollo para llevar, ya, peor. Y a veces si vienen aquí en fiestas patrias, 28, 29, 30 de julio, no. Esto revienta, la gente hace cola de aquí como a 20, 30 metros de cola, hasta más todavía, para poder comprar su chicharroncito de pollo. ¿Sabían ustedes que muchas personas han intentado obtener la receta secreta de este restaurante? Inclusive han tratado de copiarlo. Hasta creo que han llamado hasta biólogos científicos para obtener la receta exacta, pero hasta ahora nadie puede. Lo tienen muy bien guardado, ya que su macerado es muy distinto, según lo que cuentan, ¿no? Es por eso que, como les digo, nadie ha podido hasta ahora copiarlo, ¿no? Han intentado hasta, no sé, traer especias de otro país, porque de repente, quién sabe, ¿no? Estén utilizando especias de otro país, pero nada. Inclusive este restaurante, a pesar de que su pollo, su chicharrón
es muy bueno, ya no tiene otros restaurantes, solamente lo encuentras aquí en Ica. Luego yo les doy el lugar exacto, les digo la dirección o dónde pueden encontrarlo. Porque de repente vienen aquí de vacaciones o vienen a, no sé, a vivir acá a Ica y quieren un punto de encuentro con amigos para disfrutar de una buena comida, lo pueden hacer acá. Bueno, ya terminé de comer el rico chicharrón de pollo. A ver, si le tengo que dar una puntuación, ya, del 1 al 10, por supuesto, yo le daría 10. Sí, porque para muchas personas este es el mejor chicharrón de pollo del Perú y tiene muy buen sabor, ¿ok? Su forma o la forma como lo preparan, bueno, como les digo, tiene su secreto. Ya no le ponen para nada harina ni huevo que parezca más a un bróster, no. Simplemente es el pollo más su macerado, sus ingredientes que nadie lo sabe cómo lo prepara, y ahí queda, y bien frito por supuesto, en bastante aceite, como todo nos gusta. Bastante aceite y un poquito así grasosito y crocante. Ya, ahora, lo más bonito, el precio. ¿Cuánto cuesta media porción de chicharrón? Media porción están 28 soles, ¿ok? Y también vende por una porción entera. La porción entera está aproximadamente como 53 soles. Ahora que si ustedes quieren venir, bueno, con sus amigos o en grupo, etcétera, yo creo que les conviene más una porción entera, ¿no? Que está a 53 soles. Pero depende de ustedes, porque si cada uno quiere comer su porción, ahí está, que gasten su 28 soles. Ahora que si no quieren comer el chicharrón de pollo, tienen otras opciones, por supuesto, tienen como lomo saltado, omelette de pollo, arroz chaufa, pollo a la brasa, pero este restaurante en realidad se caracteriza más por su chicharrón de pollo. Como pueden ver, todas las personas que están allí, hasta por acá, todos vienen por el chicharrón de pollo, no vienen por otra cosa, ¿ya? Con respecto a las otras comidas, nunca le he probado, ¿ya? He visto unos que otros comentarios ya por el internet. Sí, es rica también, ¿no? Pero su fuerte es el chicharrón, nada que ver, el fuerte es el chicharrón de pollo. Bueno, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Brady y espero de corazón que este video le haya sido de su agrado y que también les haya servido un poquito, ¿no? Si algún día deciden visitar aquí el departamento o la ciudad de Ica y desean comer un rico chicharrón, por favor, esto es gratis, siempre lo digo, es gratis, por favor síganme en mis redes sociales, en YouTube, Facebook, TikTok, que eso a mí me inspira, ¿ok? Me inspira, me ayuda a traerles más videos como este. No solamente como este de comida, sino ustedes ya saben, si ven mis otros videos, que normalmente es de viaje y les enseño cosas por allí que hasta de repente ustedes no saben que existían. Así que hasta la próxima y se cuidan. Gracias. Y esta es la parte más rica de lo que es el chicharrón de pollo. Así como el pollo a la brasa es el pellejo, aquí también es el pellejo por supuesto, pero bien frito, en puro aceite, ahí inundando en aceite, y es bien crocante. Envídienme.